hay un tesoro espiritual que millones han tenido en sus manos, pero pocos conocen en verdad sus secretos más profundos. Un tesoro que el Papa León XIV quiso revelar, para que su poder transformador no quede oculto, sino que llegue a cada alma que busca la bendición de Dios en su vida. ¿Sabías que el rosario no es solo una oración, sino una llave que abre las puertas del cielo? Que dentro de sus cuentas se esconden 5 secretos que pueden cambiar tu vida, tu familia y tu destino para siempre. Estos secretos no son solo devociones antiguas, son caminos espirituales urgentes, únicos y profundamente útiles para recibir bendiciones reales en tiempos de tanta oscuridad y confusión. Si alguna vez has sentido que rezar el rosario es solo una rutina o una obligación sin frutos visibles, hoy descubrirás que el Papa León XIV te invita a redescubrirlo con ojos nuevos, con fe renovada y con el poder de la gracia. Te invito a suscribirte ahora al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma, donde juntos despertamos la fe, encontramos consuelo y aprendemos a vivir con el corazón encendido por el Espíritu Santo. No pierdas la oportunidad de conocer estos 5 secretos del rosario, que pueden transformar tu relación con Dios y abrir la puerta a bendiciones que nunca imaginaste. Hoy te acompañaré para que entiendas lo que el Papa León XIV quiso dejarnos, para que tu rosario deje de ser solo palabras y se convierta en una fuente de vida y luz. Comencemos este camino que cambiará tu alma y tu historia. El rosario es mucho más que una serie de oraciones repetidas. Es un camino espiritual profundo, un tesoro que la Iglesia Católica ha custodiado a lo largo de los siglos. Pero, ¿por qué es tan importante hoy en día para nosotros, católicos del siglo XXI? Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones, que nos alejan de la paz y del encuentro auténtico con Dios. El Papa León XIV, con su sabiduría y cercanía pastoral, nos recuerda que el rosario es un medio para regresar a ese encuentro, para detenernos y contemplar los misterios de Cristo y de la Virgen María. Este rosario que tenemos en las manos es una herramienta de batalla espiritual contra la desesperanza, la tristeza y la oscuridad que amenazan nuestra fe. Cada cuenta no solo invita a la repetición, sino a la meditación de la vida de Jesús, a la unión con su sufrimiento y a la alegría de su resurrección. El Papa León XIV nos advierte que el rosario no es un simple ritual mecánico. Cuando se ora con el corazón abierto y la mente atenta, se convierte en un diálogo íntimo con Dios, que puede transformar nuestras vidas y atraer bendiciones inimaginables. En este tiempo donde la ansiedad y la incertidumbre parecen apoderarse de nosotros, el rosario nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde la Virgen nos sostiene y nos acerca a su Hijo con ternura maternal. Por eso, entender los secretos que el Papa León XIV nos quiso transmitir es fundamental. Para vivir el rosario, no solo con los labios, sino con el alma, para que de esta manera las bendiciones fluyan y llenen nuestro hogar, nuestro corazón y nuestro mundo. Pero ¿cuáles son estos secretos? ¿Qué enseñanzas nos revelan el poder real del rosario para nuestra vida diaria? Lo descubriremos juntos, uno a uno, para que el rosario deje de ser una rutina y se convierta en una experiencia viva y poderosa. Sin embargo, antes de adentrarnos en esos secretos, dejemos que una historia de fe y milagro ilumine nuestro camino. En la historia de la Iglesia son muchas las vidas marcadas por el poder del rosario. Una que destaca especialmente y que el Papa León XIV solía citar es la de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, cuya devoción al rosario cambió el curso de una batalla espiritual crucial. Cuenta la tradición que, en el siglo XIII, la herejía albigense amenazaba con destruir la fe en grandes regiones de Europa. La Iglesia parecía estar en peligro y la esperanza menguaba.
Fue entonces cuando, según el relato, la Virgen María se apareció a Santo Domingo y le entregó el rosario como un arma poderosa para combatir las falsas doctrinas y el mal. Santo Domingo, obedeciendo este llamado, difundió la oración del rosario entre los fieles, enseñándoles a meditar los misterios de Cristo con amor y confianza. No tardaron en verse frutos maravillosos: conversiones, curaciones y la restauración de la fe en corazones que parecían perdidos. El Papa León XIV reconoció en esta historia una enseñanza profunda. El rosario no solo es oración personal, sino también un escudo y una espada espiritual, que puede defender y salvar comunidades enteras. Pero más allá del aspecto histórico, este relato nos invita a entender que el rosario es un regalo divino, que transforma la realidad cuando lo tomamos con fe. No es magia ni superstición, sino una forma sagrada de abrir el corazón a la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, como Santo Domingo, está llamado a redescubrir el rosario como arma poderosa contra el mal, que acecha nuestra vida personal, familiar y social. ¿Quieres saber qué enseñanzas concretas esconde este legado? ¿Cómo el Papa León XIV quiso que conozcamos los secretos del rosario para recibir bendiciones? La respuesta está en el siguiente capítulo. La historia de Santo Domingo y el rosario nos invita a una reflexión profunda sobre el poder que tiene esta oración en nuestra vida espiritual. No es solo un recuerdo histórico ni una simple tradición, es un encuentro vivo con el misterio de Dios, que puede transformar nuestra realidad. El Papa León XIV nos recuerda que cada misterio del rosario es una ventana abierta al corazón de Jesús y de María, donde se revelan los secretos de la salvación y el amor divino. Al meditar en estos misterios, entramos en comunión con los momentos centrales de la vida de Cristo, su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el rosario es un camino para aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades, para aceptar nuestro propio sufrimiento y para encontrar la esperanza que nunca falla. Uno de los secretos que el Papa León XIV subraya es que el rosario es un medio para crecer en humildad y entrega. Al repetir las Ave Marías, no solo pronunciamos palabras, sino que expresamos una actitud de confianza en la Virgen, quien siempre nos guía hacia su Hijo. Además, el rosario nos enseña a contemplar la vida de Jesús no como una historia lejana, sino como una realidad cercana, presente y actuante en nuestra vida diaria. Al vivir los misterios, somos llamados a ser testigos de su amor y misericordia en el mundo. Por último, el Papa León XIV insiste en que el rosario es una oración que produce frutos concretos: la paz en el corazón, la fortaleza en la batalla espiritual y la apertura a las bendiciones divinas que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero, ¿cómo hacer que estos secretos no se queden en ideas abstractas? ¿Cómo vivir el rosario en el día a día y no perder su poder transformador? En el próximo capítulo nos acercaremos a la realidad cotidiana para descubrirlo. Vivimos en una era en la que el tiempo parece escaparse entre las manos, y el ruido constante nos impide escuchar la voz suave de Dios. En medio de tantas obligaciones, compromisos y preocupaciones, el rosario muchas veces se reduce a una repetición automática, una rutina que hacemos sin realmente conectar con su poder espiritual. El Papa León XIV nos invita a ir más allá de esa superficialidad y a redescubrir el rosario como un verdadero refugio de paz y esperanza. Imagina por un momento, tienes en tus manos ese rosario, ese hilo de cuentas que ha sido testigo de miles de plegarias a lo largo de la historia. Con cada Ave María que pronuncias, no solo estás recitando palabras, sino entregándote con confianza a María, la Madre que conoce tu historia, tus luchas y tus heridas. En la vida cotidiana, el rosario puede ser ese respiro santo que necesitamos. Cuando la ansiedad aprieta el pecho, cuando las preocupaciones parecen no tener fin,
o cuando el corazón está cansado por el dolor o la soledad. Es un oasis espiritual, un momento para detenernos y abrir el alma a la gracia. Muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos palabras para calmar nuestro espíritu inquieto, para encontrar esperanza donde parece que no la hay. El rosario puede convertirse en ese bálsamo sanador, en ese susurro de amor que nos conecta con el cielo en medio de nuestra realidad. El Papa León XIV nos recuerda que esta oración no está destinada solo a momentos excepcionales o de crisis, sino que debe acompañar nuestro día a día, siendo luz en nuestras decisiones, consuelo en nuestras tristezas y fortaleza en las pruebas. Piensa en las pequeñas batallas que enfrentamos, la dificultad para perdonar, la tentación de caer en la desesperanza, el miedo al futuro, la incertidumbre en el trabajo o en la familia. En cada uno de estos momentos, el rosario es una invitación a mirar más allá de lo visible y a confiar en la providencia divina. Cuando rezamos con el corazón, el rosario se vuelve un diálogo íntimo, donde María no solo escucha, sino que intercede ante su Hijo con ternura maternal. Y Jesús nos renueva su promesa de estar para nuestro lado siempre, especialmente en las noches oscuras del alma. Además, el rosario tiene el poder de transformar la atmósfera de nuestros hogares. Esa cadena de oraciones que elevamos día tras día crea un manto de protección espiritual, una corriente de bendiciones que alcanza cada rincón de nuestra casa, nuestras relaciones y nuestro entorno. No es casualidad que tantas familias católicas hayan encontrado en el rosario un escudo frente a las dificultades y un faro de esperanza en los momentos de prueba. El Papa León XIV nos exhorta a recuperar esta devoción con fervor y conciencia, dejando que sus misterios penetren en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, en el ajetreo de la vida moderna, te invito a hacer del rosario un espacio sagrado, un momento para respirar hondo, mirar al cielo con confianza y abrir el corazón a la presencia amorosa de Dios. Pero, ¿qué dice la Iglesia sobre esta práctica tan querida? ¿Cuál es la enseñanza oficial que sostiene esta tradición? ¿Y por qué el Papa León XIV la promovió con tanta pasión? En el próximo capítulo exploraremos el magisterio que ilumina y fortalece nuestra fe en el rosario. La Iglesia Católica siempre ha valorado el rosario como una oración de profunda importancia espiritual, desde los primeros papas hasta los santos más reconocidos. El rosario ha sido presentado no solo como una devoción piadosa, sino como un camino seguro para acercarnos a Dios y recibir sus bendiciones. El Papa León XIV, en su magisterio, enseñó que el rosario es una poderosa arma espiritual contra el mal y un medio privilegiado para obtener la intercesión de la Virgen María. En su encíclica, él destacó que el rosario es un resumen del Evangelio en forma de oración, uniendo la meditación y la repetición para arraigar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu. San Luis María Grignion de Montfort, doctor de la Iglesia y gran promotor del rosario, nos enseñó que esta oración es el camino más corto, más seguro y más dulce para llegar a Jesús. El Papa León XIV siguió esta línea, recordándonos que el rosario no es una simple oración vocal, sino una verdadera escuela de vida cristiana. Además, el magisterio nos indica que la Virgen María, al recomendarnos esta devoción, actúa como nuestra madre espiritual que guía, protege y enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ella no solo escucha nuestras oraciones, sino que las lleva directamente al corazón de su Hijo, multiplicando así las gracias y bendiciones que recibimos. El Concilio Vaticano II reforzó esta enseñanza, destacando la importancia del rosario como la oración que enriquece el alma y la prepara para recibir las bendiciones del Señor. En documentos oficiales, se invita a los fieles a no abandonar esta práctica, sino a vivirla con un espíritu renovado, profundo y constante.
El Papa León XIV nos recuerda que en tiempos difíciles, el rosario es una fuente de fortaleza, paz y esperanza. Su enseñanza nos insta a confiar en la providencia y a perseverar en la oración diaria, sabiendo que cada Ave María es un acto de amor que atrae la gracia de Dios. Esta enseñanza no solo es teórica, sino que tiene una aplicación concreta en nuestras vidas. El rosario nos transforma, nos llena de paz y nos prepara para enfrentar las batallas espirituales con valentía y fe. ¿Pero qué nos pide Dios a través de estos secretos del rosario? ¿Cómo responder personalmente a esta invitación de santidad? La respuesta está en el próximo capítulo. Ahora te invito a detenerte y mirar profundamente dentro de tu corazón. Frente a estos secretos del rosario que el Papa León XIV nos ha revelado, ¿qué es lo que Dios realmente nos está pidiendo hoy? Este no es un llamado superficial, sino una invitación a transformar nuestra vida desde lo más íntimo. El primer llamado es a la humildad verdadera. Vivimos en un mundo que nos impulsa a ser autosuficientes, a depender solo de nuestra fuerza, inteligencia y recursos. Pero el rosario nos recuerda que sin Dios, nuestra vida carece de sentido y poder. Al tomar el rosario en las manos, estamos diciendo con humildad: Señor, no puedo solo. Necesito tu ayuda y la intercesión maternal de María. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de creer que podemos solucionar todo sin la gracia divina? Dios nos llama a reconocer nuestra fragilidad para abrirnos a su fuerza omnipotente. Luego, Dios nos invita a la constancia en la oración, en mínimo 100%, la rapidez y el ruido de la vida moderna. Mantener la disciplina de rezar el rosario cada día puede parecer una carga o una obligación difícil. Sin embargo, el Papa León XIV nos recuerda que la perseverancia es una virtud fundamental en la vida espiritual. No se trata de perfección, sino de fidelidad. Volver una y otra vez al rosario, incluso cuando la mente divaga o el corazón está cansado. ¿Estamos dispuestos a perseverar? ¿A no dejar que el desánimo nos aleje de esta fuente de bendición? El examen continúa con la llamada a la conversión profunda. El rosario es mucho más que palabras. Es una meditación que nos confronta con los misterios de la vida de Cristo y, por lo tanto, con nuestro propio pecado y necesidad de cambio. En cada misterio vemos el amor infinito de Dios que se entrega por nosotros. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar que esta oración nos convierta? ¿A dejar atrás aquello que nos aleja de Dios y a vivir en gracia? La conversión no es un evento puntual, sino un camino diario que el rosario nos ayuda a recorrer. Además, Dios nos pide vivir el rosario con autenticidad y coherencia. No puede ser solo una rutina más en nuestra lista de tareas. Cada Ave María, cada misterio meditado debe influir en cómo pensamos, hablamos y actuamos. ¿Dejamos que la paz y la luz del rosario guíen nuestras decisiones diarias? ¿Permitimos que lo que rezamos transforme nuestras relaciones familiares, laborales y sociales? El Papa León XIV nos desafía a ser testigos vivos del Evangelio, usando el rosario como herramienta para moldear nuestro carácter a imagen de Cristo. Por último, este camino nos invita a una entrega total y confiada a María. Ella es nuestra madre y guía, aquella que nos conduce hacia su Hijo con amor y ternura. ¿Estamos dispuestos a poner en sus manos nuestras cargas, dolores, alegrías y sueños? ¿Confiamos plenamente en que ella nos acompañará y defenderá en las batallas espirituales? Este examen no busca condenarnos, sino despertar en nuestro interior un deseo renovado de vivir el rosario con profundidad y amor. Porque en cada cuenta, en cada misterio, se encuentra la fuente inagotable de gracia y bendición que Dios anhela derramar en nuestra vida. Te invito ahora a hacer silencio y preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy para responder con más fe y amor a esta llamada?
¿Qué cambios necesito hacer para que el rosario sea realmente mi guía y fortaleza? En el próximo capítulo descubriremos la esperanza y la luz que Dios nos ofrece cuando respondemos con corazón abierto a este llamado. En medio de las pruebas, las dudas y las oscuridades que parecen envolver nuestro corazón, el rosario se presenta como un faro inextinguible de esperanza y consuelo. El Papa León XIV nos recuerda que, aunque muchas veces no lo percibamos con claridad, Dios está obrando en nuestras vidas, transformando el dolor en bendición y la tristeza en alegría. Cada misterio del rosario es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su promesa de salvación. En ellos contemplamos la vida de Jesús y su madre, que nos enseñan a perseverar y confiar, incluso cuando el camino es incierto y el corazón se siente cansado. La Virgen María, nuestra Madre amorosa, camina con nosotros, intercediendo sin cesar y cubriéndonos con su manto de protección. Recordemos la vida de santos que enfrentaron grandes desafíos con el rosario en sus manos. San Pío de Pietrelcina, conocido por su vida de oración y sufrimiento, encontró en el rosario la fuerza para seguir adelante y extender el amor de Dios en el mundo. Santa Teresa del Niño Jesús, en su sencillez y humildad, descubrió en esta oración una fuente inagotable de paz y alegría, a pesar de las pruebas que enfrentó. El Papa León XIV nos asegura que Dios nunca abandona a quienes confían en Él y se aferran a la oración del rosario. Aunque las tormentas de la vida sean intensas, la oración constante y la meditación de sus misterios plantan semillas de gracia que florecen en el alma, otorgándonos una paz que el mundo no puede ofrecer. La esperanza que el rosario ofrece no es una ilusión pasajera, sino una realidad poderosa que sostiene al cristiano en la batalla espiritual. Es la certeza de que la victoria está al alcance de quienes perseveran con fe y amor. Pues con Dios todo es posible. Mateo 19, 26. En los momentos de mayor oscuridad, cuando el miedo y la incertidumbre parecen apoderarse de nosotros, el rosario se convierte en un refugio seguro donde podemos descansar y renovar nuestra confianza en el plan divino. No estamos solos. La Virgen María y su Hijo Jesús caminan a nuestro lado, llevando nuestras cargas y guiándonos hacia la luz. Por eso, querido hermano, querida hermana, no permitas que el desaliento se apodere de tu corazón. Aférrate con fuerza a esta oración tan querida por el Papa León XIV. Haz del rosario tu compañía diaria, tu fuerza en la debilidad, tu consuelo en el sufrimiento. Confía en que, a través del rosario, Dios quiere bendecirte, transformarte y llevarte a una vida plena de paz y amor. Esta esperanza viva es el regalo que el cielo ofrece a todos los que, con corazón humilde y fiel, se entregan a esta oración. En el próximo y último capítulo recapitularemos todo lo que hemos aprendido y ofreceremos una oración final para sellar esta experiencia espiritual y preparar nuestro corazón para continuar el camino con renovada fe. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y lleno de luz a través de los 5 misterios del rosario que el Papa León XIV quiso compartir con nosotros para recibir bendiciones en nuestra vida. Recordamos que el rosario no es solo una oración repetitiva, sino un encuentro vivo con Jesús y María, un camino de humildad, perseverancia, conversión, entrega y esperanza. Es la escuela donde aprendemos a confiar en la providencia divina y a abrir nuestro corazón a la gracia que transforma. El Papa León XIV nos enseñó que en medio de las dificultades, el rosario es un refugio seguro, que fortalece el alma, alimenta la fe y nos prepara para vencer las batallas espirituales que enfrentamos cada día. Quiero invitarte a tomar tu rosario ahora, a ofrecerlo con amor y a convertirlo en una luz constante en tu vida, especialmente en los momentos de prueba.
Que cada Ave María sea un acto de amor que te acerque más a Dios y te llene de su paz. Terminemos con una breve oración. Madre Santísima Virgen María, guía mis pasos con tu luz maternal. Ayúdame a perseverar en la oración del rosario, a abrir mi corazón a la gracia de tu Hijo y a vivir con humildad, fe y esperanza. Intercede por mí y por todos los que buscan tu amparo. Que a través de esta devoción reciba las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Amén. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a suscribirte a este canal para recibir más palabras que despiertan el alma, para encontrar paz, sentido y fortaleza en tu camino de fe. No olvides compartir este video con quienes necesitan esta luz hoy. Gracias por acompañarnos en este momento de oración y reflexión. Que el Señor te bendiga y la Virgen María te proteja siempre. Hay un tesoro espiritual que millones han tenido en sus manos, pero pocos conocen en verdad sus secretos más profundos. Un tesoro que el Papa León XIV quiso revelar, para que su poder transformador no quede oculto, sino que llegue a cada alma que busca la bendición de Dios en su vida. ¿Sabías que el rosario no es solo una oración, sino una llave que abre las puertas del cielo? Que dentro de sus cuentas se esconden 5 secretos que pueden cambiar tu vida, tu familia y tu destino para siempre. Estos secretos no son solo devociones antiguas, son caminos espirituales urgentes, únicos y profundamente útiles para recibir bendiciones reales en tiempos de tanta oscuridad y confusión. Si alguna vez has sentido que rezar el rosario es solo una rutina o una obligación sin frutos visibles, hoy descubrirás que el Papa León XIV te invita a redescubrirlo con ojos nuevos, con fe renovada y con el poder de la gracia. Te invito a suscribirte ahora al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma, donde juntos despertamos la fe, encontramos consuelo y aprendemos a vivir con el corazón encendido por el Espíritu Santo. No pierdas la oportunidad de conocer estos 5 secretos del rosario, que pueden transformar tu relación con Dios y abrir la puerta a bendiciones que nunca imaginaste. Hoy te acompañaré para que entiendas lo que el Papa León XIV quiso dejarnos, para que tu rosario deje de ser solo palabras y se convierta en una fuente de vida y luz. Comencemos este camino que cambiará tu alma y tu historia. El rosario es mucho más que una serie de oraciones repetidas. Es un camino espiritual profundo, un tesoro que la Iglesia Católica ha custodiado a lo largo de los siglos. Pero, ¿por qué es tan importante hoy en día para nosotros, católicos del siglo XXI? Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones, que nos alejan de la paz y del encuentro auténtico con Dios. El Papa León XIV, con su sabiduría y cercanía pastoral, nos recuerda que el rosario es un medio para regresar a ese encuentro, para detenernos y contemplar los misterios de Cristo y de la Virgen María. Este rosario que tenemos en las manos es una herramienta de batalla espiritual contra la desesperanza, la tristeza y la oscuridad que amenazan nuestra fe. Cada cuenta no solo invita a la repetición, sino a la meditación de la vida de Jesús, a la unión con su sufrimiento y a la alegría de su resurrección. El Papa León XIV nos advierte que el rosario no es un simple ritual mecánico. Cuando se ora con el corazón abierto y la mente atenta, se convierte en un diálogo íntimo con Dios, que puede transformar nuestras vidas y atraer bendiciones inimaginables. En este tiempo donde la ansiedad y la incertidumbre parecen apoderarse de nosotros, el rosario nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde la Virgen nos sostiene y nos acerca a su Hijo con ternura maternal.
Por eso, entender los secretos que el Papa León XIV nos quiso transmitir es fundamental. Para vivir el rosario, no solo con los labios, sino con el alma. Para que de esta manera las bendiciones fluyan y llenen nuestro hogar, nuestro corazón y nuestro mundo. Pero ¿cuáles son estos secretos? ¿Qué enseñanzas nos revelan el poder real del rosario para nuestra vida diaria? Lo descubriremos juntos, uno a uno, para que el rosario deje de ser una rutina y se convierta en una experiencia viva y poderosa. Sin embargo, antes de adentrarnos en esos secretos, dejemos que una historia de fe y milagro ilumine nuestro camino. En la historia de la Iglesia son muchas las vidas marcadas por el poder del rosario. Una que destaca especialmente y que el Papa León XIV solía citar es la de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, cuya devoción al rosario cambió el curso de una batalla espiritual crucial. Cuenta la tradición que, en el siglo XIII, la herejía albigense amenazaba con destruir la fe en grandes regiones de Europa. La Iglesia parecía estar en peligro y la esperanza menguaba. Fue entonces cuando, según el relato, la Virgen María se apareció a Santo Domingo y le entregó el rosario como un arma poderosa para combatir las falsas doctrinas y el mal. Santo Domingo, obedeciendo este llamado, difundió la oración del rosario entre los fieles, enseñándoles a meditar los misterios de Cristo con amor y confianza. No tardaron en verse frutos maravillosos: conversiones, curaciones y la restauración de la fe en corazones que parecían perdidos. El Papa León XIV reconoció en esta historia una enseñanza profunda. El rosario no solo es oración personal, sino también un escudo y una espada espiritual, que puede defender y salvar comunidades enteras. Pero más allá del aspecto histórico, este relato nos invita a entender que el rosario es un regalo divino, que transforma la realidad cuando lo tomamos con fe. No es magia ni superstición, sino una forma sagrada de abrir el corazón a la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, como Santo Domingo, está llamado a redescubrir el rosario como arma poderosa contra el mal, que acecha nuestra vida personal, familiar y social. ¿Quieres saber qué enseñanzas concretas esconde este legado? ¿Cómo el Papa León XIV quiso que conozcamos los secretos del rosario para recibir bendiciones? La respuesta está en el siguiente capítulo. La historia de Santo Domingo y el rosario nos invita a una reflexión profunda sobre el poder que tiene esta oración en nuestra vida espiritual. No es solo un recuerdo histórico ni una simple tradición, es un encuentro vivo con el misterio de Dios, que puede transformar nuestra realidad. El Papa León XIV nos recuerda que cada misterio del rosario es una ventana abierta al corazón de Jesús y de María, donde se revelan los secretos de la salvación y el amor divino. Al meditar en estos misterios, entramos en comunión con los momentos centrales de la vida de Cristo, su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el rosario es un camino para aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades, para aceptar nuestro propio sufrimiento y para encontrar la esperanza que nunca falla. Uno de los secretos que el Papa León XIV subraya es que el rosario es un medio para crecer en humildad y entrega. Al repetir las Ave Marías, no solo pronunciamos palabras, sino que expresamos una actitud de confianza en la Virgen, quien siempre nos guía hacia su Hijo. Además, el rosario nos enseña a contemplar la vida de Jesús no como una historia lejana, sino como una realidad cercana, presente y actuante en nuestra vida diaria. Al vivir los misterios, somos llamados a ser testigos de su amor y misericordia en el mundo. Por último, el Papa León XIV insiste en que el rosario es una oración que produce frutos concretos: la paz en el corazón, la fortaleza en la batalla espiritual y la apertura a las bendiciones divinas que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero, ¿cómo hacer que estos secretos no se queden en ideas abstractas?
¿Cómo vivir el rosario en el día a día y no perder su poder transformador? En el próximo capítulo nos acercaremos a la realidad cotidiana para descubrirlo. Vivimos en una era en la que el tiempo parece escaparse entre las manos, y el ruido constante nos impide escuchar la voz suave de Dios. En medio de tantas obligaciones, compromisos y preocupaciones, el rosario muchas veces se reduce a una repetición automática, una rutina que hacemos sin realmente conectar con su poder espiritual. El Papa León XIV nos invita a ir más allá de esa superficialidad y a redescubrir el rosario como un verdadero refugio de paz y esperanza. Imagina por un momento, tienes en tus manos ese rosario, ese hilo de cuentas que ha sido testigo de miles de plegarias a lo largo de la historia. Con cada Ave María que pronuncias, no solo estás recitando palabras, sino entregándote con confianza a María, la Madre que conoce tu historia, tus luchas y tus heridas. En la vida cotidiana, el rosario puede ser ese respiro santo que necesitamos. Cuando la ansiedad aprieta el pecho, cuando las preocupaciones parecen no tener fin, o cuando el corazón está cansado por el dolor o la soledad. Es un oasis espiritual, un momento para detenernos y abrir el alma a la gracia. Muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos palabras para calmar nuestro espíritu inquieto, para encontrar esperanza donde parece que no la hay. El rosario puede convertirse en ese bálsamo sanador, en ese susurro de amor que nos conecta con el cielo en medio de nuestra realidad. El Papa León XIV nos recuerda que esta oración no está destinada solo a momentos excepcionales o de crisis, sino que debe acompañar nuestro día a día, siendo luz en nuestras decisiones, consuelo en nuestras tristezas y fortaleza en las pruebas. Piensa en las pequeñas batallas que enfrentamos, la dificultad para perdonar, la tentación de caer en la desesperanza, el miedo al futuro, la incertidumbre en el trabajo o en la familia. En cada uno de estos momentos, el rosario es una invitación a mirar más allá de lo visible y a confiar en la providencia divina. Cuando rezamos con el corazón, el rosario se vuelve un diálogo íntimo, donde María no solo escucha, sino que intercede ante su Hijo con ternura maternal. Y Jesús nos renueva su promesa de estar a nuestro lado siempre, especialmente en las noches oscuras del alma. Además, el rosario tiene el poder de transformar la atmósfera de nuestros hogares. Esa cadena de oraciones que elevamos día tras día crea un manto de protección espiritual, una corriente de bendiciones que alcanza cada rincón de nuestra casa, nuestras relaciones y nuestro entorno. No es casualidad que tantas familias católicas hayan encontrado en el rosario un escudo frente a las dificultades y un faro de esperanza en los momentos de prueba. El Papa León XIV nos exhorta a recuperar esta devoción con fervor y conciencia, dejando que sus misterios penetren en lo más profundo de nuestro ser. Por eso, en el ajetreo de la vida moderna, te invito a hacer del rosario un espacio sagrado, un momento para respirar hondo, mirar al cielo con confianza y abrir el corazón a la presencia amorosa de Dios. Pero, ¿qué dice la Iglesia sobre esta práctica tan querida? ¿Cuál es la enseñanza oficial que sostiene esta tradición? ¿Y por qué el Papa León XIV la promovió con tanta pasión? En el próximo capítulo exploraremos el magisterio que ilumina y fortalece nuestra fe en el rosario. La Iglesia Católica siempre ha valorado el rosario como una oración de profunda importancia espiritual, desde los primeros papas hasta los santos más reconocidos. El rosario ha sido presentado no solo como una devoción piadosa, sino como un camino seguro para acercarnos a Dios y recibir sus bendiciones. El Papa León XIV, en su magisterio, enseñó que el rosario es una poderosa arma espiritual contra el mal y un medio privilegiado para obtener la intercesión de la Virgen María. En su encíclica, él destacó que el rosario es un resumen del Evangelio en forma de oración,
uniendo la meditación y la repetición para arraigar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu. San Luis María Grignion de Montfort, doctor de la Iglesia y gran promotor del Rosario, nos enseñó que esta oración es el camino más corto, más seguro y más dulce para llegar a Jesús. El Papa León XIV siguió esta línea, recordándonos que el rosario no es una simple oración vocal, sino una verdadera escuela de vida cristiana. Además, el Magisterio nos indica que la Virgen María, al recomendarnos esta devoción, actúa como nuestra madre espiritual que guía, protege y enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ella no solo escucha nuestras oraciones, sino que las lleva directamente al corazón de su Hijo, multiplicando así las gracias y bendiciones que recibimos. El Concilio Vaticano II reforzó esta enseñanza, destacando la importancia del rosario como la oración que enriquece el alma y la prepara para recibir las bendiciones del Señor. En documentos oficiales, se invita a los fieles a no abandonar esta práctica, sino a vivirla con un espíritu renovado, profundo y constante. El Papa León XIV nos recuerda que en tiempos difíciles, el rosario es una fuente de fortaleza, paz y esperanza. Su enseñanza nos insta a confiar en la providencia y a perseverar en la oración diaria, sabiendo que cada Ave María es un acto de amor que atrae la gracia de Dios. Esta enseñanza no solo es teórica, sino que tiene una aplicación concreta en nuestras vidas. El rosario nos transforma, nos llena de paz y nos prepara para enfrentar las batallas espirituales con valentía y fe. ¿Pero qué nos pide Dios a través de estos secretos del rosario? ¿Cómo responder personalmente a esta invitación de santidad? La respuesta está en el próximo capítulo. Ahora te invito a detenerte y mirar profundamente dentro de tu corazón. Frente a estos secretos del rosario que el Papa León XIV nos ha revelado, ¿qué es lo que Dios realmente nos está pidiendo hoy? Este no es un llamado superficial, sino una invitación a transformar nuestra vida desde lo más íntimo. El primer llamado es a la humildad verdadera. Vivimos en un mundo que nos impulsa a ser autosuficientes, a depender solo de nuestra fuerza, inteligencia y recursos. Pero el rosario nos recuerda que sin Dios, nuestra vida carece de sentido y poder. Al tomar el rosario en las manos, estamos diciendo con humildad: Señor, no puedo solo. Necesito tu ayuda y la intercesión maternal de María. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de creer que podemos solucionar todo sin la gracia divina? Dios nos llama a reconocer nuestra fragilidad para abrirnos a su fuerza omnipotente. Luego, Dios nos invita a la constancia en la oración, en mínimo 100%. La rapidez y el ruido de la vida moderna. Mantener la disciplina de rezar el rosario cada día puede parecer una carga o una obligación difícil. Sin embargo, el Papa León XIV nos recuerda que la perseverancia es una virtud fundamental en la vida espiritual. No se trata de perfección, sino de fidelidad. Volver una y otra vez al rosario, incluso cuando la mente divaga o el corazón está cansado. ¿Estamos dispuestos a perseverar? ¿A no dejar que el desánimo nos aleje de esta fuente de bendición? El examen continúa con la llamada a la conversión profunda. El rosario es mucho más que palabras. Es una meditación que nos confronta con los misterios de la vida de Cristo y, por lo tanto, con nuestro propio pecado y necesidad de cambio. En cada misterio vemos el amor infinito de Dios que se entrega por nosotros. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar que esta oración nos convierta? ¿A dejar atrás aquello que nos aleja de Dios y a vivir en gracia? La conversión no es un evento puntual, sino un camino diario que el rosario nos ayuda a recorrer. Además, Dios nos pide vivir el rosario con autenticidad y coherencia. No puede ser solo una rutina más en nuestra lista de tareas. Cada Ave María,
Cada misterio meditado debe influir en cómo pensamos, hablamos y actuamos. ¿Dejamos que la paz y la luz del rosario guíen nuestras decisiones diarias? ¿Permitimos que lo que rezamos transforme nuestras relaciones familiares, laborales y sociales? El Papa León XIV nos desafía a ser testigos vivos del Evangelio, usando el rosario como herramienta para moldear nuestro carácter a imagen de Cristo. Por último, este camino nos invita a una entrega total y confiada a María. Ella es nuestra madre y guía, aquella que nos conduce hacia su Hijo con amor y ternura. Estamos dispuestos a poner en sus manos nuestras cargas, dolores, alegrías y sueños. ¿Confiamos plenamente en que ella nos acompañará y defenderá en las batallas espirituales? Este examen no busca condenarnos, sino despertar en nuestro interior un deseo renovado de vivir el rosario con profundidad y amor. Porque en cada cuenta, en cada misterio, se encuentra la fuente inagotable de gracia y bendición que Dios anhela derramar en nuestra vida. Te invito ahora a hacer silencio y preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy para responder con más fe y amor a esta llamada? ¿Qué cambios necesito hacer para que el rosario sea realmente mi guía y fortaleza? En el próximo capítulo descubriremos la esperanza y la luz que Dios nos ofrece cuando respondemos con corazón abierto a este llamado. En medio de las pruebas, las dudas y las oscuridades que parecen envolver nuestro corazón, el rosario se presenta como un faro inextinguible de esperanza y consuelo. El Papa León XIV nos recuerda que, aunque muchas veces no lo percibamos con claridad, Dios está obrando en nuestras vidas, transformando el dolor en bendición y la tristeza en alegría. Cada misterio del rosario es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su promesa de salvación. En ellos contemplamos la vida de Jesús y su madre, que nos enseñan a perseverar y confiar, incluso cuando el camino es incierto y el corazón se siente cansado. La Virgen María, nuestra Madre amorosa, camina con nosotros, intercediendo sin cesar y cubriéndonos con su manto de protección. Recordemos la vida de santos que enfrentaron grandes desafíos con el rosario en sus manos. San Pío de Pietrelcina, conocido por su vida de oración y sufrimiento, encontró en el rosario la fuerza para seguir adelante y extender el amor de Dios en el mundo. Santa Teresa del Niño Jesús, en su sencillez y humildad, descubrió en esta oración una fuente inagotable de paz y alegría, a pesar de las pruebas que enfrentó. El Papa León XIV nos asegura que Dios nunca abandona a quienes confían en Él y se aferran a la oración del rosario. Aunque las tormentas de la vida sean intensas, la oración constante y la meditación de sus misterios plantan semillas de gracia que florecen en el alma, otorgándonos una paz que el mundo no puede ofrecer. La esperanza que el rosario ofrece no es una ilusión pasajera, sino una realidad poderosa que sostiene al cristiano en la batalla espiritual. Es la certeza de que la victoria está al alcance de quienes perseveran con fe y amor. Pues con Dios todo es posible. Mateo 19:26. En los momentos de mayor oscuridad, cuando el miedo y la incertidumbre parecen apoderarse de nosotros, el rosario se convierte en un refugio seguro donde podemos descansar y renovar nuestra confianza en el plan divino. No estamos solos. La Virgen María y su Hijo Jesús caminan a nuestro lado, llevando nuestras cargas y guiándonos hacia la luz. Por eso, querido hermano, querida hermana, no permitas que el desaliento se apodere de tu corazón. Aférrate con fuerza a esta oración tan querida por el Papa León XIV. Haz del rosario tu compañía diaria, tu fuerza en la debilidad, tu consuelo en el sufrimiento. Confía en que, a través del rosario, Dios quiere bendecirte, transformarte y llevarte a una vida plena de paz y amor. Esta esperanza viva es el regalo que el cielo ofrece a todos los que, con corazón humilde y fiel,
se entregan a esta oración. En el próximo y último capítulo recapitularemos todo lo que hemos aprendido y ofreceremos una oración final para sellar esta experiencia espiritual y preparar nuestro corazón para continuar el camino con renovada fe. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y lleno de luz a través de los 5 misterios del Rosario que el Papa León XIV quiso compartir con nosotros para recibir bendiciones en nuestra vida. Recordamos que el Rosario no es solo una oración repetitiva, sino un encuentro vivo con Jesús y María, un camino de humildad, perseverancia, conversión, entrega y esperanza. Es la escuela donde aprendemos a confiar en la providencia divina y a abrir nuestro corazón a la gracia que transforma. El Papa León XIV nos enseñó que en medio de las dificultades, el Rosario es un refugio seguro, que fortalece el alma, alimenta la fe y nos prepara para vencer las batallas espirituales que enfrentamos cada día. Quiero invitarte a tomar tu rosario ahora, a ofrecerlo con amor y a convertirlo en una luz constante en tu vida, especialmente en los momentos de prueba. Que cada Ave María sea un acto de amor que te acerque más a Dios y te llene de su paz. Terminemos con una breve oración. Madre Santísima Virgen María, guía mis pasos con tu luz maternal. Ayúdame a perseverar en la oración del Rosario, a abrir mi corazón a la gracia de tu Hijo y a vivir con humildad, fe y esperanza. Intercede por mí y por todos los que buscan tu amparo. Que a través de esta devoción reciba las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Amén. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a suscribirte a este canal para recibir más palabras que despiertan el alma, para encontrar paz, sentido y fortaleza en tu camino de fe. No olvides compartir este video con quienes necesitan esta luz hoy. Gracias por acompañarnos en este momento de oración y reflexión. Que el Señor te bendiga y la Virgen María te proteja siempre. Hay un tesoro espiritual que millones han tenido en sus manos, pero pocos conocen en verdad sus secretos más profundos. Un tesoro que el Papa León XIV quiso revelar, para que su poder transformador no quede oculto, sino que llegue a cada alma que busca la bendición de Dios en su vida. ¿Sabías que el Rosario no es solo una oración, sino una llave que abre las puertas del cielo? Que dentro de sus cuentas se esconden 5 secretos que pueden cambiar tu vida, tu familia y tu destino para siempre. Estos secretos no son solo devociones antiguas, son caminos espirituales urgentes, únicos y profundamente útiles para recibir bendiciones reales en tiempos de tanta oscuridad y confusión. Si alguna vez has sentido que rezar el rosario es solo una rutina o una obligación sin frutos visibles, hoy descubrirás que el Papa León XIV te invita a redescubrirlo con ojos nuevos, con fe renovada y con el poder de la gracia. Te invito a suscribirte ahora al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma, donde juntos despertamos la fe, encontramos consuelo y aprendemos a vivir con el corazón encendido por el Espíritu Santo. No pierdas la oportunidad de conocer estos 5 secretos del Rosario, que pueden transformar tu relación con Dios y abrir la puerta a bendiciones que nunca imaginaste. Hoy te acompañaré para que entiendas lo que el Papa León XIV quiso dejarnos, para que tu rosario deje de ser solo palabras y se convierta en una fuente de vida y luz. Comencemos este camino que cambiará tu alma y tu historia. El rosario es mucho más que una serie de oraciones repetidas. Es un camino espiritual profundo, un tesoro que la Iglesia Católica ha custodiado a lo largo de los siglos. Pero, ¿por qué es tan importante hoy en día para nosotros
católicos del siglo XXI. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones, que nos alejan de la paz y del encuentro auténtico con Dios. El Papa León XIV, con su sabiduría y cercanía pastoral, nos recuerda que el rosario es un medio para regresar a ese encuentro, para detenernos y contemplar los misterios de Cristo y de la Virgen María. Este rosario que tenemos en las manos es una herramienta de batalla espiritual contra la desesperanza, la tristeza y la oscuridad que amenazan nuestra fe. Cada cuenta no solo invita a la repetición, sino a la meditación de la vida de Jesús, a la unión con su sufrimiento y a la alegría de su resurrección. El Papa León XIV nos advierte que el rosario no es un simple ritual mecánico. Cuando se ora con el corazón abierto y la mente atenta, se convierte en un diálogo íntimo con Dios, que puede transformar nuestras vidas y atraer bendiciones inimaginables. En este tiempo donde la ansiedad y la incertidumbre parecen apoderarse de nosotros, el rosario nos ofrece un refugio seguro, un lugar donde la Virgen nos sostiene y nos acerca a su Hijo con ternura maternal. Por eso, entender los secretos que el Papa León XIV nos quiso transmitir es fundamental. Para vivir el rosario, no solo con los labios, sino con el alma, para que de esta manera las bendiciones fluyan y llenen nuestro hogar, nuestro corazón y nuestro mundo. Pero ¿cuáles son estos secretos? ¿Qué enseñanzas nos revelan el poder real del rosario para nuestra vida diaria? Lo descubriremos juntos, uno a uno, para que el rosario deje de ser una rutina y se convierta en una experiencia viva y poderosa. Sin embargo, antes de adentrarnos en esos secretos, dejemos que una historia de fe y milagro ilumine nuestro camino. En la historia de la Iglesia son muchas las vidas marcadas por el poder del rosario. Una que destaca especialmente y que el Papa León XIV solía citar es la de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, cuya devoción al rosario cambió el curso de una batalla espiritual crucial. Cuenta la tradición que, en el siglo XIII, la herejía albigense amenazaba con destruir la fe en grandes regiones de Europa. La Iglesia parecía estar en peligro y la esperanza menguaba. Fue entonces cuando, según el relato, la Virgen María se apareció a Santo Domingo y le entregó el rosario como un arma poderosa, para combatir las falsas doctrinas y el mal. Santo Domingo, obedeciendo este llamado, difundió la oración del rosario entre los fieles, enseñándoles a meditar los misterios de Cristo con amor y confianza. No tardaron en verse frutos maravillosos: conversiones, curaciones y la restauración de la fe en corazones que parecían perdidos. El Papa León XIV reconoció en esta historia una enseñanza profunda. El rosario no solo es oración personal, sino también un escudo y una espada espiritual, que puede defender y salvar comunidades enteras. Pero más allá del aspecto histórico, este relato nos invita a entender que el rosario es un regalo divino, que transforma la realidad cuando lo tomamos con fe. No es magia ni superstición, sino una forma sagrada de abrir el corazón a la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, como Santo Domingo, está llamado a redescubrir el rosario como arma poderosa contra el mal, que acecha nuestra vida personal, familiar y social. ¿Quieres saber qué enseñanzas concretas esconde este legado? ¿Cómo el Papa León XIV quiso que conozcamos los secretos del rosario para recibir bendiciones? La respuesta está en el siguiente capítulo. La historia de Santo Domingo y el rosario nos invita a una reflexión profunda sobre el poder que tiene esta oración en nuestra vida espiritual. No es solo un recuerdo histórico ni una simple tradición, es un encuentro vivo con el misterio de Dios, que puede transformar nuestra realidad. El Papa León XIV nos recuerda que cada misterio del rosario es una ventana abierta al corazón de Jesús y de María, donde se revelan los secretos de la salvación y el amor divino. Al meditar en estos misterios, entramos en comunión con los momentos centrales de la vida de Cristo,
su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? Significa que el rosario es un camino para aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades, para aceptar nuestro propio sufrimiento y para encontrar la esperanza que nunca falla. Uno de los secretos que el Papa León XIV subraya es que el rosario es un medio para crecer en humildad y entrega. Al repetir las Ave Marías, no solo pronunciamos palabras, sino que expresamos una actitud de confianza en la Virgen, quien siempre nos guía hacia su Hijo. Además, el rosario nos enseña a contemplar la vida de Jesús no como una historia lejana, sino como una realidad cercana, presente y actuante en nuestra vida diaria. Al vivir los misterios, somos llamados a ser testigos de su amor y misericordia en el mundo. Por último, el Papa León XIV insiste en que el rosario es una oración que produce frutos concretos: la paz en el corazón, la fortaleza en la batalla espiritual y la apertura a las bendiciones divinas que Dios quiere derramar sobre nosotros. Pero, ¿cómo hacer que estos secretos no se queden en ideas abstractas? ¿Cómo vivir el rosario en el día a día y no perder su poder transformador? En el próximo capítulo nos acercaremos a la realidad cotidiana para descubrirlo. Vivimos en una era en la que el tiempo parece escaparse entre las manos, y el ruido constante nos impide escuchar la voz suave de Dios. En medio de tantas obligaciones, compromisos y preocupaciones, el rosario muchas veces se reduce a una repetición automática, una rutina que hacemos sin realmente conectar con su poder espiritual. El Papa León XIV nos invita a ir más allá de esa superficialidad y a redescubrir el rosario como un verdadero refugio de paz y esperanza. Imagina por un momento, tienes en tus manos ese rosario, ese hilo de cuentas que ha sido testigo de miles de plegarias a lo largo de la historia. Con cada Ave María que pronuncias, no solo estás recitando palabras, sino entregándote con confianza a María, la Madre que conoce tu historia, tus luchas y tus heridas. En la vida cotidiana, el rosario puede ser ese respiro santo que necesitamos. Cuando la ansiedad aprieta el pecho, cuando las preocupaciones parecen no tener fin, o cuando el corazón está cansado por el dolor o la soledad. Es un oasis espiritual, un momento para detenernos y abrir el alma a la gracia. Muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos palabras para calmar nuestro espíritu inquieto, para encontrar esperanza donde parece que no la hay. El rosario puede convertirse en ese bálsamo sanador, en ese susurro de amor que nos conecta con el cielo en medio de nuestra realidad. El Papa León XIV nos recuerda que esta oración no está destinada solo a momentos excepcionales o de crisis, sino que debe acompañar nuestro día a día, siendo luz en nuestras decisiones, consuelo en nuestras tristezas y fortaleza en las pruebas. Piensa en las pequeñas batallas que enfrentamos, la dificultad para perdonar, la tentación de caer en la desesperanza, el miedo al futuro, la incertidumbre en el trabajo o en la familia. En cada uno de estos momentos, el rosario es una invitación a mirar más allá de lo visible y a confiar en la providencia divina. Cuando rezamos con el corazón, el rosario se vuelve un diálogo íntimo, donde María no solo escucha, sino que intercede ante su Hijo con ternura maternal. Y Jesús nos renueva su promesa de estar a nuestro lado siempre, especialmente en las noches oscuras del alma. Además, el rosario tiene el poder de transformar la atmósfera de nuestros hogares. Esa cadena de oraciones que elevamos día tras día crea un manto de protección espiritual, una corriente de bendiciones que alcanza cada rincón de nuestra casa, nuestras relaciones y nuestro entorno. No es casualidad que tantas familias católicas hayan encontrado en el rosario un escudo frente a las dificultades y un faro de esperanza en los momentos de prueba. El Papa León XIV nos exhorta a recuperar esta devoción con fervor y conciencia, dejando que sus misterios penetren en lo más profundo de nuestro ser,
por eso en el ajetreo de la vida moderna. Te invito a hacer del rosario un espacio sagrado. Un momento para respirar hondo, mirar al cielo con confianza y abrir el corazón a la presencia amorosa de Dios. Pero, ¿qué dice la Iglesia sobre esta práctica tan querida? ¿Cuál es la enseñanza oficial que sostiene esta tradición? ¿Y por qué el Papa León XIV la promovió con tanta pasión? En el próximo capítulo exploraremos el magisterio que ilumina y fortalece nuestra fe en el rosario. La Iglesia Católica siempre ha valorado el rosario como una oración de profunda importancia espiritual, desde los primeros papas hasta los santos más reconocidos. El rosario ha sido presentado no solo como una devoción piadosa, sino como un camino seguro para acercarnos a Dios y recibir sus bendiciones. El Papa León XIV, en su magisterio, enseñó que el rosario es una poderosa arma espiritual contra el mal y un medio privilegiado para obtener la intercesión de la Virgen María. En su encíclica, él destacó que el rosario es un resumen del Evangelio en forma de oración, uniendo la meditación y la repetición para arraigar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu. San Luis María Grignion de Montfort, doctor de la Iglesia y gran promotor del rosario, nos enseñó que esta oración es el camino más corto, más seguro y más dulce para llegar a Jesús. El Papa León XIV siguió esta línea, recordándonos que el rosario no es una simple oración vocal, sino una verdadera escuela de vida cristiana. Además, el magisterio nos indica que la Virgen María, al recomendarnos esta devoción, actúa como nuestra madre espiritual que guía, protege y enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ella no solo escucha nuestras oraciones, sino que las lleva directamente al corazón de su Hijo, multiplicando así las gracias y bendiciones que recibimos. El Concilio Vaticano II reforzó esta enseñanza, destacando la importancia del rosario como la oración que enriquece el alma y la prepara para recibir las bendiciones del Señor. En documentos oficiales, se invita a los fieles a no abandonar esta práctica, sino a vivirla con un espíritu renovado, profundo y constante. El Papa León XIV nos recuerda que en tiempos difíciles, el rosario es una fuente de fortaleza, paz y esperanza. Su enseñanza nos insta a confiar en la providencia y a perseverar en la oración diaria, sabiendo que cada Ave María es un acto de amor que atrae la gracia de Dios. Esta enseñanza no solo es teórica, sino que tiene una aplicación concreta en nuestras vidas. El rosario nos transforma, nos llena de paz y nos prepara para enfrentar las batallas espirituales con valentía y fe. ¿Pero qué nos pide Dios a través de estos secretos del rosario? ¿Cómo responder personalmente a esta invitación de santidad? La respuesta está en el próximo capítulo. Ahora te invito a detenerte y mirar profundamente dentro de tu corazón. Frente a estos secretos del rosario que el Papa León XIV nos ha revelado, ¿qué es lo que Dios realmente nos está pidiendo hoy? Este no es un llamado superficial, sino una invitación a transformar nuestra vida desde lo más íntimo. El primer llamado es a la humildad verdadera. Vivimos en un mundo que nos impulsa a ser autosuficientes, a depender solo de nuestra fuerza, inteligencia y recursos. Pero el rosario nos recuerda que sin Dios, nuestra vida carece de sentido y poder. Al tomar el rosario en las manos, estamos diciendo con humildad: Señor, no puedo solo. Necesito tu ayuda y la intercesión maternal de María. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de creer que podemos solucionar todo sin la gracia divina? Dios nos llama a reconocer nuestra fragilidad para abrirnos a su fuerza omnipotente. Luego, Dios nos invita a la constancia en la oración, en mínimo 100%, la rapidez y el ruido de la vida moderna. Mantener la disciplina de rezar el rosario cada día puede parecer una carga o una obligación difícil.
Sin embargo, el Papa León XIV nos recuerda que la perseverancia es una virtud fundamental en la vida espiritual. No se trata de perfección, sino de fidelidad. Volver una y otra vez al rosario, incluso cuando la mente divaga o el corazón está cansado. ¿Estamos dispuestos a perseverar? ¿A no dejar que el desánimo nos aleje de esta fuente de bendición? El examen continúa con la llamada a la conversión profunda. El rosario es mucho más que palabras. Es una meditación que nos confronta con los misterios de la vida de Cristo. Y por lo tanto, con nuestro propio pecado y necesidad de cambio. En cada misterio vemos el amor infinito de Dios que se entrega por nosotros. ¿Estamos realmente dispuestos a dejar que esta oración nos convierta? ¿A dejar atrás aquello que nos aleja de Dios? ¿Y a vivir en gracia? La conversión no es un evento puntual, sino un camino diario que el rosario nos ayuda a recorrer. Además, Dios nos pide vivir el rosario con autenticidad y coherencia. No puede ser solo una rutina más en nuestra lista de tareas. Cada Ave María, cada misterio meditado debe influir en cómo pensamos, hablamos y actuamos. ¿Dejamos que la paz y la luz del rosario guíen nuestras decisiones diarias? ¿Permitimos que lo que rezamos transforme nuestras relaciones familiares, laborales y sociales? El Papa León XIV nos desafía a ser testigos vivos del Evangelio, usando el rosario como herramienta para moldear nuestro carácter a imagen de Cristo. Por último, este camino nos invita a una entrega total y confiada a María. Ella es nuestra madre y guía, aquella que nos conduce hacia su Hijo con amor y ternura. Estamos dispuestos a poner en sus manos nuestras cargas, dolores, alegrías y sueños. ¿Confiamos plenamente en que ella nos acompañará y defenderá en las batallas espirituales? Este examen no busca condenarnos, sino despertar en nuestro interior un deseo renovado de vivir el rosario con profundidad y amor. Porque en cada cuenta, en cada misterio, se encuentra la fuente inagotable de gracia y bendición que Dios anhela derramar en nuestra vida. Te invito ahora a hacer silencio y preguntarte: ¿qué puedo hacer hoy para responder con más fe y amor a esta llamada? ¿Qué cambios necesito hacer para que el rosario sea realmente mi guía y fortaleza? En el próximo capítulo descubriremos la esperanza y la luz que Dios nos ofrece cuando respondemos con corazón abierto a este llamado. En medio de las pruebas, las dudas y las oscuridades que parecen envolver nuestro corazón, el rosario se presenta como un faro inextinguible de esperanza y consuelo. El Papa León XIV nos recuerda que, aunque muchas veces no lo percibamos con claridad, Dios está obrando en nuestras vidas, transformando el dolor en bendición y la tristeza en alegría. Cada misterio del rosario es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su promesa de salvación. En ellos contemplamos la vida de Jesús y su madre, que nos enseñan a perseverar y confiar, incluso cuando el camino es incierto y el corazón se siente cansado. La Virgen María, nuestra Madre amorosa, camina con nosotros, intercediendo sin cesar y cubriéndonos con su manto de protección. Recordemos la vida de santos que enfrentaron grandes desafíos con el rosario en sus manos. San Pío de Pietrelcina, conocido por su vida de oración y sufrimiento, encontró en el rosario la fuerza para seguir adelante y extender el amor de Dios en el mundo. Santa Teresa del Niño Jesús, en su sencillez y humildad, descubrió en esta oración una fuente inagotable de paz y alegría, a pesar de las pruebas que enfrentó. El Papa León XIV nos asegura que Dios nunca abandona a quienes confían en Él y se aferran a la oración del rosario. Aunque las tormentas de la vida sean intensas, la oración constante y la meditación de sus misterios plantan semillas de gracia que florecen en el alma, otorgándonos una paz que el mundo no puede ofrecer. La esperanza que el rosario ofrece no es una ilusión pasajera,
sino una realidad poderosa que sostiene al cristiano en la batalla espiritual. Es la certeza de que la victoria está al alcance de quienes perseveran con fe y amor. Pues con Dios todo es posible. Mateo 19, 26. En los momentos de mayor oscuridad, cuando el miedo y la incertidumbre parecen apoderarse de nosotros, el rosario se convierte en un refugio seguro donde podemos descansar y renovar nuestra confianza en el plan divino. No estamos solos. La Virgen María y su Hijo Jesús caminan a nuestro lado, llevando nuestras cargas y guiándonos hacia la luz. Por eso, querido hermano, querida hermana, no permitas que el desaliento se apodere de tu corazón. Aférrate con fuerza a esta oración tan querida por el Papa León XIV. Haz del rosario tu compañía diaria, tu fuerza en la debilidad, tu consuelo en el sufrimiento. Confía en que, a través del rosario, Dios quiere bendecirte, transformarte y llevarte a una vida plena de paz y amor. Esta esperanza viva es el regalo que el cielo ofrece a todos los que, con corazón humilde y fiel, se entregan a esta oración. En el próximo y último capítulo recapitularemos todo lo que hemos aprendido y ofreceremos una oración final para sellar esta experiencia espiritual y preparar nuestro corazón para continuar el camino con renovada fe. Hoy hemos recorrido juntos un camino profundo y lleno de luz a través de los 5 misterios del Rosario que el Papa León XIV quiso compartir con nosotros para recibir bendiciones en nuestra vida. Recordamos que el Rosario no es solo una oración repetitiva, sino un encuentro vivo con Jesús y María, un camino de humildad, perseverancia, conversión, entrega y esperanza. Es la escuela donde aprendemos a confiar en la providencia divina y a abrir nuestro corazón a la gracia que transforma. El Papa León XIV nos enseñó que en medio de las dificultades, el rosario es un refugio seguro, que fortalece el alma, alimenta la fe y nos prepara para vencer las batallas espirituales que enfrentamos cada día. Quiero invitarte a tomar tu rosario ahora, a ofrecerlo con amor y a convertirlo en una luz constante en tu vida, especialmente en los momentos de prueba. Que cada Ave María sea un acto de amor que te acerque más a Dios y te llene de su paz. Terminemos con una breve oración. Madre Santísima Virgen María, guía mis pasos con tu luz maternal. Ayúdame a perseverar en la oración del rosario, a abrir mi corazón a la gracia de tu Hijo y a vivir con humildad, fe y esperanza. Intercede por mí y por todos los que buscan tu amparo. Que a través de esta devoción reciba las bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Amén. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a suscribirte a este canal para recibir más palabras que despiertan el alma, para encontrar paz, sentido y fortaleza en tu camino de fe. No olvides compartir este video con quienes necesitan esta luz hoy. Gracias por acompañarnos en este momento de oración y reflexión. Que el Señor te bendiga y la Virgen María te proteja siempre.